Dentro de la patología cutánea que nos podemos encontrar en los pacientes diabéticos, tenemos que tener claro desde el principio del estudio que hay patologías cutáneas que son exclusivas de los pacientes diabéticos y que veremos en esta columna, y sin embargo hay otras patologías que, aunque se asocian con más frecuencia a los pacientes diabéticos, también pueden aparecer en la población general, que son las que están en esta otra columna. Vamos a empezar a estudiar la patología que es exclusiva del paciente diabético y empezaremos por la más frecuente, ¿vale? La dermopatía diabética. ¿En qué consiste esta patología? Pues son pápulas que aparecen en las piernas de los pacientes diabéticos de años de evolución y que son de color parduzca. ¿Qué hay que saber de la dermopatía diabética? Hay que decirle al paciente que estas pápulas parduzcas son autoinvolutivas, pero que son recidivantes y no responden a ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, hay que decirle al paciente que este tipo de lesiones no son preocupantes, pero sin embargo van a convivir con él casi ya durante toda su vida. La segunda patología cutánea que nos podemos encontrar en los pacientes diabéticos es el eritema erisipeloide. Como veis en la foto, el eritema erisipeloide es una placa que al principio recuerda completamente a una infección cutánea, es decir, a un erisipela. De ahí el nombre de esta patología. Es decir, que el paciente tendrá sobre todo en una extremidad o sobre todo en piernas una placa eritematosa muy bien delimitada, pero que a diferencia de la erisipela, de la infección cutánea, el erisipeloide del diabético no va a tener ni calor ni dolor. ¿Qué hay que decirle al paciente con respecto al eritema erisipeloide? Pues hay que decirle que no se preocupe, que es una lesión que generalmente también va a convivir con él durante toda su vida, pero que no es importante. Otra patología que nos podemos encontrar es el mal perforante plantar. Como veis en la foto, el mal perforante plantar suele aparecer en zonas donde la piel está en continuo roce, como por ejemplo la zona de la cabeza del primer meta. El mal perforante plantar es secundario a la neuropatía sensitiva que tienen los pacientes diabéticos de años de evolución con una diabetes mal controlada durante casi toda su vida. Esta neuropatía sensitiva lo que produce es al final una falta de sensibilidad en estas zonas de roce que son continuamente traumatizadas y que al final lo que se produce es una escara necrótica que no tiene curación o que tiene una curación muy difícil. Una última patología que podemos encontrar en los pacientes con diabetes es la bullosis diabeticorum. ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, pues la bullosis diabeticorum es la aparición de ampollas en pacientes diabéticos, que son ampollas que aparecen una vez, desaparecen solas y no vuelven a aparecer. Estas son las características que nos hacen reconocer una bullosis diabeticorum. Vamos ahora con la patología cutánea que se asocia muy frecuentemente a la diabetes, pero que sin embargo también puede aparecer en la población sana. La primera de todas es el granuloma anular. La característica de estas lesiones es, en primer lugar, su morfología. Como veis en la foto, son lesiones muy redondeadas, de color eritematoso y que característicamente tienen el centro curado y un borde más activo, más eritematoso intenso. Y otra característica muy importante del granuloma anular es su localización. La localización más frecuente del granuloma anular es el dorso de las manos. Otra patología que puede aparecer en los pacientes con diabetes es la necrobiosis lipoídica. La necrobiosis lipoídica suelen ser placas que están localizadas en miembros inferiores, sobre todo en la región pretibial, y que tienen un aspecto atrófico que deja entrever toda la vascularización de la dermis. Y además tiene una coloración característicamente amarilla. La necrobiosis lipoídica, que puede llegar a ulcerarse, responde muy mal a los tratamientos, incluidos los corticoides. Y una última patología asociada a la diabetes mellitus es la cantosis nigricans. La cantosis nigricans, como veis en la foto, es el ennegrecimiento o el oscurecimiento de los pliegues, sobre todo el pliegue cervical, los pliegues inguinales y los pliegues axilares. Este ennegrecimiento de los pliegues no solamente está asociado a la diabetes mellitus, sino que está asociado al síndrome metabólico X y por lo tanto su tratamiento va a ser controlar este problema endocrinológico. La pregunta nos pide que busquemos cuál es la opción falsa. Vamos a leer las opciones.
La dermopatía diabética es la manifestación cutánea más frecuente de los diabéticos. Las lesiones son autoinvolutivas pero recidivante. Esto es completamente cierto y es lo que tenéis que saber de la dermopatía diabética, que eran esas pápulas que eran marronáceas y que aparecían en la región pretibial de las piernas. Vamos a leer ahora la número 3. La necrobiosis lipoídica responde parcialmente a corticoterapia. Es una opción correcta, ya que es verdad que la necrobiosis lipoídica responde muy mal a muchos tratamientos, pero si alguno hay que darle al paciente, esos son los corticoides, ya que se ha visto que algunos pacientes responden parcialmente a la corticoterapia, por lo tanto la opción 3 es una opción correcta. Vamos ahora con la 4. La acantosis nigricans no es una manifestación exclusiva de pacientes diabéticos. Esta opción es verdadera. La acantosis nigricans no solamente aparece en pacientes diabéticos, sino que también aparece en pacientes con tumores. Es decir, la acantosis nigricans también puede ser una dermatosis paraneoplásica. Podemos diferenciarlo porque la acantosis nigricans maligna tiene un engrosamiento de las palmas y de las plantas, y además en la mucosa de los pacientes con acantosis nigricans maligna también se cambian de coloración y las mucosas aparecen negruzcas. Vamos a leer ahora la opción número 5. El granuloma anular se localiza con más frecuencia en el dorso de las manos y su respuesta a corticoides es parcial. Esa opción también es totalmente cierta. Recordad la localización típica del granuloma anular en el dorso de las manos. Sin embargo, vamos a leer ahora la 2. Es característica de las ampollas de la bullosis diabeticorum la presencia de cicatriz residual y su tendencia a la cronicidad. La primera parte de la frase es totalmente correcta, sin embargo, su tendencia a la cronicidad, que es la última frase de la respuesta, es incorrecta, ya que habíamos dicho que las ampollas de la bullosis diabeticorum son ampollas que aparecen una vez, se resuelven solas, pero no vuelven a aparecer. Lo frecuente es que no vuelvan a aparecer. Es muy infrecuente que una bullosis diabeticorum recidive. Por lo tanto, la opción que tenemos que marcar en esta pregunta es la opción número 2.